tenemos el apartado 5 de Machine Learning, donde vamos a ver los últimos flecos sobre teoría de Machine Learning y también donde veremos otros conceptos que no hemos cubierto aún sobre aprendizaje no supervisado. Vamos a ver qué vamos a ver, pero antes de eso vamos a ver de dónde venimos y qué cosas hemos visto ya. Nos hemos centrado principalmente en aprendizaje supervisado y concretamente en clasificación, siempre de lo que es de lo que hemos denominado Classical Machine Learning. Aparte hemos visto lo que era sobreajuste, que era la incapacidad para generalizar y también pues cómo detectar que tenemos sobreajuste. Nos hemos centrado en un nuevo modelo de clasificación, los denominados árboles de decisión o decision trees, que a diferencia de las SVMs, de las máquinas de vector soporte, permiten clasificar en más de dos categorías, lo que se llaman algoritmos multiclase. Y además vimos varios métodos de evaluación y en qué fijarnos si queremos tener unas determinadas aplicaciones u otras, ¿no? En qué fijarnos si lo que nos interesa son los falsos positivos o los falsos negativos, ¿no? Cada métrica, como veíamos, tiene una posible aplicación y por supuesto una métrica global, que es la métrica F1 score, que nos permite tener una visión global de cómo de bueno es ese algoritmo. Bien, ya hemos visto dos modelos, hemos visto las máquinas de vector soporte, hemos visto los árboles de decisión y en el fondo también hemos visto una manera de entrenar los modelos, ¿no? Y también de cómo validarlos y de cómo evitar ese sobreajuste. Bien, pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿existe un algoritmo o una técnica de Machine Learning que sea la mejor de todas en cada problema, en todos los problemas? Realmente no. Lo que nos dice este No Freelance Theorem es que no hay ningún algoritmo, ningún método de Machine Learning que sea el mejor de todos para todos los problemas. Por ello, vamos a representar esto de la siguiente manera. Vamos a mirar aquí el rendimiento. Esto será bajo rendimiento, esto será alto rendimiento, y en diferentes tipos de problema. Y vamos a representar dos algoritmos, que son los que hemos visto, los árboles de decisión y las máquinas de vector soporte. Lo que tenemos en el problema de clasificar música, recordad que esto consistía en ver si algo nos gustaba o no nos gustaba, vemos que, por ejemplo, y esto es ficticio, los árboles de decisión nos podrían aportar pues un mejor rendimiento, ¿vale? Asumamos que los árboles de decisión nos dan un mejor rendimiento comparado con las SVMs. Sin embargo, si nos vamos a otro método, a otro problema, como puede ser detectar una determinada enfermedad en función de bien de una imagen, bien de caracteres fisiológicos, lo que sea, podemos encontrarnos con otra situación, una situación en la cual las SVMs proporcionan mejor rendimiento que los árboles de decisión. Si elegimos cualquier otro problema, siempre nos va a pasar que los árboles de decisión son mejores que las SVMs o viceversa. Pero lo que no nos va a pasar es que un modelo en concreto sea el mejor de todos siempre. Y eso es lo que Wolper en el 96 no es que descubriera, sino que simplemente enunció. Y es que en media, para cualquier tipo de problema, para todos los tipos de problemas, todos los clasificadores se comportan de forma similar. Es decir, en media, todos son igual de buenos o igual de malos según cómo se mire. Y por supuesto siempre va a haber una pequeña diferencia, pero esa pequeña diferencia es realmente pues mínima. Y eso es lo que significa ese No Freelance Theorem, y es así de corto el concepto, ¿no? y el tiempo que le dedicamos a ello dentro de la asignatura, pero nos va a guiar a los ejercicios siguientes, y es que aunque en un determinado apartado, pues una determinada configuración de los árboles de decisión, por ejemplo, nos ha dado unos resultados buenísimos, eso no significa que no lo vaya a dar incluso en un problema similar o para nada pues en un problema diferente. Bien. Genial, pues vamos ahora con una situación que es muy común en Machine Learning, muy común en la vida real y que si la tratamos de la manera en la que hemos visto hasta ahora, pues vamos a tener muchos problemas y vamos a tener dificultades para sacar buenas conclusiones. Esto se conoce como desbalanceo en las clases. Grosso modo, quiere decir que tenemos pocas muestras de una clase y muchas muestras de otra. Es algo muy común en muchas industrias, en muchos aspectos de la ciencia, como es la medicina,
como es, por ejemplo, el tema de seguros en fraude. Se conoce como desbalanceo de clases o imbalance classification, el concepto en el cual tenemos muy poquitas clases, muy poquitas muestras de una determinada clase, ¿no? Comparado con las otras. Esto, por defecto, si no tenemos cuidado, nos va a producir sobreajuste. Bien. Se considera imbalance cuando la proporción es menor que 1 a 5, es decir, cuando tenemos menos del 20% de las muestras. El 20% de una determinada clase, en este caso de la clase 0. Si tenemos menos del 20% ya entramos en la zona de imbalance. Si tenemos el 1%, por supuesto que sí, tenemos el 2%, pues también, ¿no? Pero por debajo del 20% podemos empezar a tener problemas de desbalance. Vamos a ver exactamente en qué consiste ese problema y por qué es difícil detectarlo. Pues bien, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos estos datos de aquí, donde tenemos una clase 1, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, gente sana, ¿vale? O sin una determinada patología. Bien. Y después de naranja vamos a tener, pues, por ejemplo, alguien con una determinada enfermedad rara. Algo que no es habitual, algo de que pasa a 1 de cada 1000. ¿Vale? Eso va a ser la categoría 0. Bien, si elegimos un modelo que siempre dice la clase mayoritaria, ¿vale? Ese modelo pues es un modelo muy simple que simplemente dice azul, ¿vale? O clase 1, independientemente de lo que pongamos aquí a la entrada. ¿Bien? Ese modelo va a hacer lo siguiente, y es que ese modelo nos va a decir, ¿vale? Si estas son las clases, si esta es la parte de predicción, esta es la parte de predicción. Bien, y esto es lo que se conoce como actuals, ¿vale? O el ground truth, tiene ambos nombres. Bien. Si siempre dice azul, pues al final 1000 veces va a acertar, va a decir que era un 1 y 1000 veces va a acertar. Al final la densidad de unos es tan grande que es muy fácil acertar. Pero en 10 veces va a haber dicho 1 y era 0. ¿Bien? Así puede parecer pues que no es problema, ¿no? Al final, fíjate, te has equivocado 10 de 1010, ¿no? Que al final el total es 1010. Pero nunca has dicho nada 0. Bien, entonces, por eso es un algoritmo que está diciendo siempre unos. Bien. Si nos fijamos en la accuracy, lo que obtenemos es un 99%, ¿cierto? En la precisión también un 99%, en el recall un 100%. Y si juntamos tanto precision como recall, obtenemos un F1 de 99%. Es decir, si miramos a todas las métricas de forma individual, nada nos está indicando que el algoritmo es malo. Realmente tiene muy buenas tasas de acierto. ¿Bien? Pero el modelo no está haciendo nada de valor, porque el modelo, para eso miramos la matriz de confusión, recordad que esto es la matriz de confusión. La matriz de confusión nos está diciendo que este algoritmo no está diciendo nada en el 0, solo está diciendo unos, y eso no puede ser. Aunque todos estos valores estén en valores altos. Todos estos valores están en valores muy altos, esto estaría perfecto si no fuera porque aquí tenemos este desbalanceo. Entonces, que tengamos valores muy altos en accuracy, precisión, recall en todos los aspectos, sería bueno si tuviésemos la mitad, alrededor de la mitad de una clase y alrededor de la mitad de otra. Eso sería perfecto, sería el clasificador ideal. Pero al tener todas estas métricas, lo que tenemos que mirar siempre es la matriz de confusión. Bien. Por lo cual, siempre que tengamos un desbalance, siempre que tengamos ya sea severo o tenue, como puede ser ese 20%, no tenemos que mirar precisamente a estas métricas que pueden estar superviciadas, sino que tenemos que mirar a la matriz de confusión y ver si están saliendo valores en todas las cajas de la matriz de confusión. ¿Qué sucedería si aquí tuviera un 1, por ejemplo, y aquí tuviera un 2? La cosa cambiaría. Estas métricas serían más o menos las mismas, pero ahora ya me está detectando bien 2, ¿vale? De 3 veces que ha dicho 0, sería este 1 y este 2, de 3 veces que ha dicho 0, está acertando un
2 de 3, que es un 66%, con lo cual está muy bien, a pesar de que aquí haya dicho solo 2 y aquí haya 1. Bien. ¿Qué posibles soluciones podemos poner encima de la mesa para solventar esto, ¿no? Pues bien, dos posibilidades. Ahora veremos una tercera, pero dos posibilidades por ahora. Undersampling u oversampling. Undersampling significa que si esta es la clase desbalanceada, esta de aquí es la clase que tiene menos muestras, ¿vale? Esto de aquí son muestras, bien, esto de aquí también son muestras, lo que hacemos es muestrear la clase mayoritaria, bien, por lo cual estaríamos desperdiciando todas estas muestras de aquí. Bien, todas estas muestras no se usan. Sin embargo, lo que conseguiríamos ya al final de todo esto es algo parejo, ya estarían en igualdad de representación con respecto al clasificador y ya podríamos dar pesos iguales a cada una de las muestras. En el caso del oversampling hacemos lo contrario, respetamos todas las copias de la clase mayoritaria y hacemos copias de la clase minoritaria. Bien, tantas veces como hagan falta hasta que el volumen de datos sea más o menos similar. Bien. Esto puede tener una desventaja y es que al final estamos replicando n veces lo mismo. Significa que estamos asumiendo que los datos, que la ausencia de datos, es decir, todos los datos que faltan aquí, que no hemos podido recopilar, bien porque no se han dado, o bien porque no tenemos dinero para recopilarlos, o por múltiples casuísticas, estamos asumiendo que son de una distribución igual clavada a las muestras que sí vemos, y eso no suele ser siempre igual, eso no suele ser siempre verdad. Adicionalmente, por un lado tenemos undersampling, por otro lado tenemos oversampling. Otra técnica es la técnica SMOTE, que consiste en crear de forma sintética muestras de la clase minoritaria. Si tenemos estos datos originales, tenemos la clase minoritaria aquí, la clase mayoritaria aquí, lo que hacemos es generar muestras aleatorias, cercanas en distancia a los datos originales. De esa manera muestreamos, lo que hacemos es proporcionar más datos y de esa manera equilibramos ese desbalance. A nivel de ventajas, vamos a ver qué ventajas tiene. A nivel de ventajas, el undersampling pues es rápido y eficiente, evidentemente, también lo es el oversampling, pero el undersampling se traduce en un riesgo de sobreajuste al reducir la clase mayoritaria. Al final estamos perdiendo perspectiva de la clase mayoritaria. En el caso del oversampling, todas las clases, es cierto, están igualmente representadas, ¿bien? Y podría mejorar el rendimiento del modelo. ¿Bien? En el caso del undersampling, me gustaría aclarar, ¿vale? Lo voy a decir un poco mejor esto que he dicho, ¿vale? Lo que sucede es que es cierto que se reduce el riesgo de sobreajuste, reducir la clase mayoritaria, pero estamos perdiendo perspectiva, ¿no? Estamos perdiendo quizá capacidad para aprender nuevos patrones, ¿no? Es cierto que se reduce el riesgo de sobreajuste, ¿bien? Eso sí que es cierto, porque tengo, pues al final, estoy eligiendo las muestras, ¿no?, de forma aleatoria y con eso podría reducir ese riesgo de sobreajuste. Pero en el fondo se refiere al sobreajuste inicial, sobreajuste de tener pues que todo sea de una clase y pocas muestras en la otra, ¿no? Al reducir las muestras no tendríamos ese sobreajuste inicial, ¿vale? Pero sí que podríamos tener una dificultad en el aprendizaje, porque tenemos pocas muestras de todo, ¿no? Y aparte estamos perdiendo toda esa riqueza que tiene la clase mayoritaria. Y en el caso de SMOTE mejoraría el rendimiento del modelo, sí que es cierto, pero reduce una pérdida de información, ¿no? Que eso también hace que reduzca el riesgo de sobreajuste. Pero en el caso de las desventajas, como he dicho, sobre todo esta es la que más me preocupa, se pierde información. Las muestras son oro, ¿no? Tenemos que aprovechar siempre todas las muestras posibles. El oversampling sí que pongo que es más lento y más costoso, claro, comparado con esto de aquí, ¿vale? Pero tampoco muchísimo más. Y existe gran riesgo de sobreajuste, esto sí, porque estamos duplicando datos y los estamos considerando iguales. En el caso de SMOTE, pues la capacidad para generar esos datos sintéticos no representativos, pues puede ser algo que nos conduzca a conclusiones erróneas, ¿no? Podemos asumir que la distribución es así, pero podría no ser de esa manera, ¿no?
Y además, como digo, puede crear datos sintéticos muy parecidos a los ya existentes y podríamos estar en la situación del oversampling. Es decir, el problema de imbalance classification o desbalance de clases es el hecho de que haya dentro de las clases haya una que esté muy poco representada, ¿no? O que haya una mayor proporción de una de las clases. La evaluación tradicional, como hemos visto, puede confundir, ¿no? Y puede llevar a conclusiones erróneas. Podemos tener todo con 99, 100, 90 y tantos por ciento de acierto, incluso en todas las métricas, pero aquí lo que tenemos que hacer es fijarnos en la matriz. Nos tenemos que fijar en la matriz Confusion Matrix, en la matriz de confusión. Para evitarlo tenemos tres opciones, o bien undersampling, o bien oversampling, o bien smooth. No existe una mejor, por eso tenemos ese no Freeland Theorem. Hasta hace unos años smooth era la preferida por todo el mundo, pero ya se ha demostrado de una manera más empírica, con un conjunto de datos muy amplio, que smooth al final proporciona poca ventaja con respecto a estas dos técnicas, undersampling, oversampling, en un amplio espectro de problemas. Muy bien, pues ya hemos barrido toda la parte de supervisado y la parte de clasificación. Como hemos dicho, la parte de regresión no lo vamos a dar en esta asignatura por una sencilla razón, y es que una vez que entendemos clasificación, la parte de regresión pues es fácil entender cómo funcionaría, qué algoritmos hay detrás, y por eso no le vamos a dedicar tiempo a esta parte de aquí y nos vamos a saltar a la otra familia, al otro tipo de algoritmos, que son los no supervisados, y vamos a entender uno de ellos, que es el algoritmo de clustering. Vamos a ver en qué consiste esto del clustering, o también conocido como segmentación, algo que es súper usado en marketing, súper usado en el mundo comercial, en la industria y también en el mundo médico, ¿no? Lo que conseguimos con esto es agrupar muestras según su parecido o su distancia. Vamos a volver al ejemplo inicial, donde ya no tenemos estas muestras, ya no sabemos a qué datos corresponden, ¿no? Ninguno de estos, a qué grupo corresponde ninguno de estos animales. Y no sabemos nada de si estamos buscando que algo sea áquero o no áquero, o si es mamífero o no mamífero. Simplemente contamos con los datos originales y las características de cada animal. ¿Qué podemos aprender únicamente a partir de esos datos? ¿Qué cosas podemos sacar de ahí? ¿Vale? De ahí viene que se llame no supervisado. ¿Bien? No supervisado porque ya no tenemos esta información de aquí, esas etiquetas. Lo que sí que podemos hacer, bien, es teniendo dos características cualquiera, ¿vale? De las múltiples que tenemos, es poder representar esos animales, ¿no? O esos datos en un espacio determinado, ¿no? El objetivo de todo esto es doble. En primer lugar, es agrupar los objetos o datos similares en grupos comunes, ¿no? Basados en sus propias características, basados en sus propios atributos. Ese es el objetivo 1. Y el objetivo 2 es encontrar patrones que nos puedan ser evidentes, ¿vale? Y aprender de ellos. ¿Qué significa esto? Pues que si al final yo he unido estos animales porque considero que tienen que estar en el mismo grupo, de aquí puedo sacar alguna determinada característica común que me diga, pues mira, es que realmente al final son todos mamíferos. ¿Bien? De esa manera me permite bautizar este grupo, me permite ver que este grupo pues es diferente de, no sé, de este otro grupo, que podríamos decir que son los insectos, o estos de aquí que son los reptiles o anfibios, ¿no? Perdón, este de aquí que son los reptiles o anfibios, ¿no? En el fondo, con el objetivo 1 lo que hacemos es agruparlos, y con el objetivo 2 lo que hacemos es entender qué hay dentro. Ahora bien, ¿qué significa similar cuando tenemos datos, ¿no? ¿Qué significa que serpiente y rana sean similares, o que sean diferentes esa serpiente, ¿no? del pterodáctilo o esa serpiente del gorila? Pues básicamente es una distancia, ¿no? Esa distancia al final se mide en función de la diferencia entre los propios atributos, ¿no? La característica 1 sería 1 menos la característica, esta sería la característica 1 de X y esta la característica 1 de Y, ¿no? Es decir, si estamos mirando si tienen o no cuernos, esta distancia será 1 o 0 si los tienen
O sea, si los tienen a la vez o si no los tienen a la vez. Si tienen el color verde, pues esta sería la distancia, ¿no? Y con eso podemos comparar dos animales. Y lo que buscamos aquí es qué animales tienen menor distancia. Y una vez que tenemos eso, podemos construir, una vez que tenemos todas las distancias de todos los animales entre ellos, ¿vale? De todos los datos entre ellos, ¿vale? Todo esto sería una matriz de todos con todos. Esa matriz se llama matriz de adyacencia. Podemos empezar a crear cosas, podemos empezar a agrupar elementos que se parezcan más entre sí. Los podemos hacer de dos maneras. Uno, de manera jerárquica y otro de manera partitiva, de manera particional. Son dos tipos de familia. Vamos a explorar las familias jerárquicas. ¿Bien? Las familias jerárquicas son de dos tipos, o bien aglomerativas o bien divisivas. Las aglomerativas consideran cada elemento como un grupo, esto sería como un grupo de un elemento. Y su propio nombre lo indica, son aglomerativos, es decir, a medida que vamos haciendo iteraciones, vamos creando grupos o vamos uniendo aquellos elementos que se parecen más entre sí, aquellos cuya distancia es más parecida, más pequeña o más mayor en función de cómo sea el criterio de esa distancia. Finalmente, tendremos un único grupo que acoge a todos los elementos, que es este grupo rojo de aquí. Esto nos va a permitir crear un dendrograma. Ese dendrograma no deja de ser una estructura en la cual, por ejemplo, en este caso tenemos este círculo rojo y luego estos dos grandes verdes o azules. Pues este sería el grupo rojo, ¿bien? Y después tendríamos uno verde, ¿vale? Y otro azul, ¿vale? Y ese azul se dividiría a su vez en varios, de tal manera que al final, en todas estas letras que tenemos aquí, tendríamos todos los elementos individuales. Estos serían los elementos individuales. Y este dendrograma nos permite ver que F y G son parecidos, lo más parecidos posibles dentro del dendrograma. F y B, por ejemplo, tienen un parecido mayor que F y, vamos a decir, y G, ¿vale? No solamente porque están cada uno en una punta, ¿vale? Sino aparte porque están en dos ramas diferentes de ese dendrograma. De esta manera, hemos construido a partir de los elementos individuales una estructura jerárquica mayor que nos dice cómo se van pareciendo los elementos entre sí. Si queremos tener grupos o clusters, lo que tenemos que hacer es cortar el dendrograma por la zona que nos interese, ¿vale? Si cortásemos por aquí, tendríamos 1, 2, 3 y 4 grupos, ¿vale? Al cortar por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos. En función de por donde queramos cortar, ¿vale? Tendremos un número determinado de grupos. Pues bien, hemos visto los algoritmos aglomerativos, es decir, partimos de los elementos individuales y vamos agrupando aquellos elementos que se vayan pareciendo más entre sí. Esto sería este paso, ¿vale? Estos tres están más parecidos entre sí, estos tres están más parecidos entre sí, ¿vale? Y luego al final los unimos todos, ¿vale? Hasta que llegamos a tener un segmento único de todos los elementos. En el caso divisivo es diferente. Lo que hacemos es, partimos de un clúster, un grupo que contiene todo, ¿vale? De ese grupo dividimos los elementos que hay en dos grupos y después repetimos ese proceso de estos dos grupos, lo volvemos a dividir, ¿vale? Así hasta que no podamos dividir más, como es este caso de aquí, ¿vale? El caso en el cual este de aquí y este de aquí, pues ya no se pueden dividir más, al igual que los otros. Esto es algoritmo, lo que hemos visto hasta ahora es clustering jerárquico y hemos visto dos, el aglomerativo y el divisivo. Estos en la literatura se conocen como AGNES, de aglomerativo, y DIANA, de divisivo. Muy bien. ¿En qué consiste ahora la siguiente rama, que es el clustering particional o partitivo, ¿no? Consiste en forzar al algoritmo a encontrar grupos o a dividirlos, a particionarlos en grupos según sus distancias, de nuevo, siempre es en base a sus distancias. A diferencia de los jerárquicos, lo que buscamos aquí es encontrar unos centroides que nos definan cuál es
como el radio de acción de cada centroide, ¿vale? Y cuál va a ser el grado de pertenencia de cada uno de los píxeles, de cada uno de estos puntos a cada uno de estos grupos. Y esto es lo que tenemos aquí. Dada esta imagen original en azul, el algoritmo de clustering nos devolvería esto de aquí. Requieren ciertamente de iteración para encontrar el mejor centro para cada grupo. Vamos a ver cómo funcionaría. Primero, forzamos que haya aquí 3 grupos. Aquí había 3 grupos. Queremos que esto suceda así. Queremos que haya 3. Inicialmente, esto se llama las semillas. Las semillas están colocadas aleatoriamente en la imagen. Lo que hacemos es, una vez que tenemos todas esas imágenes, todos esos píxeles ahí, que son, bueno, le damos píxeles, pero todos esos puntos ahí, lo que hacemos es contrastar todos estos puntos con las 3 semillas. Y lo que vemos, por eso aparece el azul pintado inicialmente, lo que vemos es que todos los puntos están más cerca del azul. Perfecto. Eso hace que una vez que el azul sea el elegido, el azul se acerca al medio centro, ¿vale? O al centroide del grupo de su propio clúster. Como todo este clúster de aquí tenía todos los puntos y todos los puntos estaban utilizados en azul, vamos a decir que el centroide pues estaría por aquí, ¿vale? Al acercarse el azul, como sucede ahora, lo que sucede es que algunos puntos de aquí y algunos puntos de ahí se convierten en rojo. Eso hace que el rojo se empiece a desviar para allá. Al desviarse para allá, evidentemente, lo que hacemos es separarlos de forma natural, porque al final todos estos píxeles pertenecen al grupo, todos estos también, ¿vale? Y todos estos también. Pero es así como funciona. Los inicializamos de forma aleatoria, pintamos o asignamos de una manera inicial los elementos que hay aquí a cada uno de los clústeres que esté más cerca, y una vez que hemos hecho eso, los nodos, es decir, los centroides, se van acercando al centroide de lo que representa, ¿vale? Del grupo que representa. El más conocido de todos ellos se llama K-means, ¿no? Y esto lo que implica es que tenemos que dividir todos los segmentos, todos los datos en K grupos, de ahí viene ese K. Todo esto va a depender encima de la inicialización. Y después hay que tener en cuenta que a mayor número de grupos, cuando el K es más alto, más coste computacional y cuesta muchísimo más. Lo normal es que siempre nos movamos entre 2, 3 y 5 valores. Vamos a compararlos y ver qué diferencia hay. Por las ventajas a nivel de aglomerativos es que primero es fácil de entender, fácil de implementar y solo hace realmente falta una función de similaridad, una función de parecido, una distancia. En el caso de divisivos, al final te va a dar la misma salida casi que los aglomerativos, pero lo único que permite a los divisivos es que puede definirse el número de clústeres de antemano, cosa que los aglomerativos no podías, pues tenías que fijar un umbral con la barra esa discontinua que hemos visto. En los partitivos son muy eficientes computacionalmente y sí que podemos definir el número de grupos que queremos. Aparte, son muy útiles para manejar grandes volúmenes de datos. A nivel de desventajas, pues muchísimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los aglomerativos me quedo con el hecho de que no hay un número de clústeres definido, aparte de la parte computacional, etc. En el caso de los divisivos, se pierde información a los niveles más bajos de la jerarquía. Al final, lo que te interesa es las jerarquías más principales. Llega un momento que las hojas de las ramas, que son los últimos elementos, pues no aportan casi nada, ¿no? A ese árbol, a ese dendrograma. Y a nivel partitivo, una dificultad muy grande es que es muy sensible a la inicialización. Y también que tenemos nosotros que elegir el número óptimo de clústeres. Esto no es algo que te dé de serie. De hecho, en el K-means tú tienes que fijar manualmente qué valor de K necesitas o quieres. Vemos aquí algunos de los posibles algoritmos de clustering que existen en scikit-learn, que es la librería por antonomasia de Machine Learning, una de ellas. Bien. Entonces tenemos varios ejemplos, ¿vale? Estos son los tipos: circular, pues esto es no lineal, pues una mancha, un scatter plot, un cierto patrón, ¿vale? Y tres manchas, y aparte esto de aquí que es completamente uniforme. Bien, y comparamos varios algoritmos, el K-means, affinity propagation, mean shift, hay varios aquí, ¿no? Uno aglomerativo, diviscan, optics, todos estos. Lo que vemos es que vemos también el tiempo que tarda en ejecutar cada cosa. Lo que vemos es que el que mejor lo hace tiene que hacerlo en todos los, digamos, en la mayoría de ellos, ¿no? Al final,
alguien lo hace muy bien si considera que existen dos grupos aquí, ¿no? Como es el caso de Spectral Clustering, o como es el caso de DBScan, Agglomerative Clustering, Optics, ¿vale? Aquellos que han marcado esto como si fuera un conjunto uniforme de datos, incluso aquí que hay 3, no, esos no. Realmente aquí nos quedamos con cuatro posibles ganadores, que es Spectral Clustering, Agglomerative, DBScan y Optics. ¿Qué esperamos en el siguiente? Pues que sea capaz de separar los dos círculos, o sea, los dos semicírculos de forma independiente. En este caso, Agglomerative Clustering no lo consigue y este se cae. Nos queda DBScan, Optics y Spectral Clustering. Aquí lo que esperamos es que haya 3 distribuciones, 3 colores. Naranja está bien, verde está bien, azul, ¿vale? Pues podría estar un poco regular por esto que hay aquí, ¿vale? Pero creo que puede estar bien si lo consideramos azul. El Spectral Clustering lo ha hecho bien, el DBScan lo ha hecho regular y el Optics también lo ha hecho regular con esos puntos negros que vemos ahí. Pero, como vemos, estos 3 funcionan bastante bien, ¿no? Al final funciona bastante bien, e incluso en esta parte donde el DBScan, que en los elementos de antes ha funcionado, el Spectral Clustering, que los elementos de antes ha funcionado muy bien, ahora aquí falla un poquito en esa zona. Bien. Me gusta también el resultado que proporciona DBScan y Optics, que al estar todos los datos juntos de forma uniforme, no lo divide en 3 elementos, sino que lo deja en 1. ¿Vale? Vamos a ignorar por un momento estos puntos de aquí en la esquina y este punto naranja aquí también. En resumen, el clustering es un método de aprendizaje no supervisado que sirve para encontrar patrones o grupos ocultos en nuestra base de datos o en la información que tenemos, ¿no? En nuestros datos. Existen 2 clases principales, jerárquicos, que pueden ser aglomerativos y divisivos, y no jerárquicos, que el mayor representante de ellos es el K-means. Hemos visto ventajas y desventajas de ellos, bien, pero principalmente todo tiene que ver o bien con el coste computacional o bien con la interpretabilidad de la solución proporcionada. Muy bien, con eso hemos barrido la mayoría de cosas dentro de Classical Machine Learning. Aquí nos quedaría por ver regresión y también nos quedaría ver cosas como reducción de la dimensión, de la dimensionalidad. Bien, pero realmente con la parte de clustering y con la parte de clasificación podemos luego abordar esto por nosotros mismos, ¿vale? Sin necesidad de estar tiempo aquí con ello. Vamos a centrarnos ahora, nos salimos fuera y vamos a los tipos principales de Machine Learning, no Classical Machine Learning, sino Machine Learning en general. Y aquí tenemos un concepto muy interesante que es el concepto de ensembles. ¿Qué son los ensembles? Pues bien, la idea es muy simple, es combinar modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning no dejan de ser predictores. Si combinamos muchos predictores juntos, obtendremos una salida quizá más coherente, por lo tanto con mejores resultados. Bien, y eso es lo que buscamos. El principal objetivo es obtener clasificadores más robustos a partir de clasificadores más sencillos. Existen 3 filosofías. La primera de todas se llama voting, por voteo, básicamente es elegir la mayoría. Tenemos unos datos nuevos, tenemos varios modelos ya entrenados, regresión logística, SVMs, árboles de decisión, y de aquí nos salen 3 salidas, 1, 0, 1, 1. Vamos a asumir que esto es un clasificador binario. Bien, y lo que está proporcionando es una salida para cada uno de estos modelos. En este caso, las SVMs consideran que esto es 0, bueno, por el caso podría ser de otra manera, ¿vale? Pero en el fondo consideraría 0, y nosotros lo que hacemos es elegir lo que la mayoría dice. La mayoría dice clase 1. Otra filosofía es el bagging. El bagging consiste en, partiendo de los datos de entrenamiento, tomar muestras aleatorias. Tomamos diferentes muestras aleatorias de los mismos datos de entrenamiento y con esto creamos modelos. Estos modelos son iguales entre sí. Todos estos 3 modelos son iguales. A estos modelos le introducimos datos nuevos y nos va a dar cada modelo una respuesta. Y de nuevo aquí cogeríamos la mayoría. ¿Bien? Pero no la mayoría como antes. O sea, lo que es la operación de mayoría sí que es la misma, pero lo que hemos hecho anteriormente no es igual. El mayor representante de esta filosofía de bagging es el random forest, que es tener árboles de decisión aquí, decision trees aquí, y tener un forest, un conjunto de árboles
y se considera random precisamente por esas muestras aleatorias que cogemos. De ahí viene el nombre de random forest. Por otro lado tenemos boosting. Boosting lo que hace es, vamos a empezar por aquí, lo que hace es, tenemos estos datos de aquí, son los datos originales, los clasifica, de lo que acierta, perfecto, saca las métricas, y de lo que falla, lo introduce en la siguiente iteración, o en el siguiente clasificador, mejor dicho, lo introduce ahí dándole más peso a estos valores de aquí para que consiga aprenderlos bien, y consiga pues que esos errores que cada vez ve peor, pues al final vayan reduciéndose. ¿Bien? Es decir, aquellas muestras en las cuales me equivoco se quedan en la siguiente iteración, en el siguiente modelo que lo vaya a utilizar, pero de forma ponderada, o de forma, de forma ponderada, es decir, le damos unos pesos adicionales para que tenga más en cuenta eso de ahí. ¿Vale? Es decir, un error, si se comete un error, pues que ese error cuente más que un error normal. ¿Vale? ¿Y qué más? Pues simplemente decir que el mayor representante de esta filosofía es XGBoost, también conocido como Stream Gradient Boosting. ¿Cómo funciona más en detalle tanto Random Forest como el XGBoost, como veremos ahora? Random Forest, o Bagging, lo que hace es, a partir del conjunto de datos inicial, hace una muestra aleatoria. Aquí también, aquí hace una muestra aleatoria y aquí también hace una muestra aleatoria. Con esto va creando determinados decision tree. Nosotros decimos cuál es el número de decision tree que queremos hacer aquí. Todo esto lo bueno que tiene es que se puede hacer en paralelo, se puede digamos sincronizar de tal manera que en un solo paso tenemos todos los cálculos hechos. ¿Bien? Y después simplemente con un majority voting o averaging o average, lo que sea, ¿no? Podemos combinar estos resultados y con esto tendremos un resultado final. El Random Forest contará con n árboles de decisión, el conjunto de entrenamientos se muestrará n veces, una vez por cada uno de los árboles, se construirán n árboles de decisión con cada muestra de datos y se escogerá la salida más común como decisión final. A ser posible que este n sea impar, de tal manera que no, ya que estamos cogiendo las muestras de datos, estas muestras de datos, ¿vale? Pues para que no sea, podemos coger un número impar para que no haya pues un empate. ¿Qué sucede con XGBoost? Pues es un poquito diferente. Bien, tomamos los datos, aquí no muestramos, tendríamos dividido esto en training test, perfecto. Aquellos se llaman residuals, aquellas muestras que pues no han sido del todo clasificadas bien, pasan a los siguientes datos de forma ponderada. Es decir, le damos más peso, más importancia a esos valores donde nos hemos equivocado, volvemos a entrenar un determinado modelo. Bueno, de aquellos valores donde he cometido un error, pues le vuelvo a dar otro peso en la siguiente muestra, ¿vale? Y así sucesivamente. Al final lo que voy teniendo son 1, 2, 3, ¿vale? Y hasta n, hasta en este caso k, hasta k clasificadores. Bueno, voy a usar n, la notación en el dibujo es k, pero yo estoy hablando de n. Tomamos n árboles de decisión y al final cada uno me va a dar una predicción. Lo que ve el primero es los datos en original, lo que ve el segundo los datos en original más los errores que ha cometido el anterior ponderado. En plan, ten cuidado que esto es un riesgo. Y el tercero va acumulando los errores de cada uno de los modelos anteriores. Con cada iteración, ¿vale?, se ponderarán aquellas muestras donde el modelo se ha equivocado, como bien he dicho, ¿no? Se escogerá finalmente la salida más común como decisión final. ¿Qué posibles métodos tenemos de ensemble? Pues realmente muchísimos. No todos sirven para clasificar, algunos sirven para detectar anomalías como Isolation Forest, pero realmente otros como regresores, pero realmente los más famosos son Random Forest Classifier o bueno, también tenemos AdaptBoost Classifier y por supuesto el Voting Classifier, ¿vale?, que puede ser incluso el más sencillo. Vamos a comparar estos algoritmos, la comparación de estos algoritmos de ensembles entre ellos, pues para ver cuál podría ser un poquito mejor. Ya sabemos que por el no-freelance theorem no podemos decir que uno sea el mejor de todos. En general, pues sí podemos decir cuál tendría mejor rendimiento en diferentes escenarios. En el caso de voting,
pues bueno, es el más simple de todos, hay gran tolerancia a fallos, gran flexibilidad, ¿vale? Pero al final es una dificultad para interpretar los resultados. Cada modelo es diferente, cada modelo viene de su padre y su madre a nivel de naturaleza y es difícil interpretar todos los resultados que se están dando. Y aparte el coste computacional es alto para crear cada modelo. Al final, probablemente cada modelo ha sido creado manualmente, es un proceso muy costoso que conlleva mucho tiempo y eso hace que luego encima combinarlos pues requiera un esfuerzo adicional. En Bagging, como he dicho antes, es fácil de paralelizar y de ejecutar y su combinación es sencilla, pues al final todos los modelos son iguales. Es difícil en este caso, recordad que esto es random forest, reducir el sesgo, ¿no? Porque cada modelo ve una porción pequeña de datos, de ahí viene el sesgo, ¿no? Al final cada modelo ve muy poquitos datos, te crea un weak classifier, está perfecto, pero al final si 2 o 3 de 20 han conseguido ver un determinado patrón, que es justo el que estás contando, ¿bien? La tasa de acierto pues se va a ver pues medrada, ¿no? en ese aspecto. Luego en Boosting lo que buscamos es reducir, la ventaja que tiene es que reduciremos sesgo y no requiere gran preparación de datos. En el caso de las desventajas, pues evidentemente esto requiere más recursos, más monetarios que, digamos, de hardware, y aparte tiene poca tolerancia a ruidos en los datos. ¿Vale? Eso también es importante. Los ensembles, como hemos visto, son modelos de modelos, combinaciones de modelos. Permiten reducir el riesgo de overfitting porque al final estamos viendo los datos desde múltiples ángulos con diferentes digamos, algoritmos de aprendizaje y esto permite construir modelos más robustos y más precisos. Los tres principales son voting, bagging y boosting. La idea es que os aprendáis también cuál es cuál o de dónde viene cada uno de estos algoritmos. Y bien, con esto pondríamos fin a este tema de Machine Learning, donde hemos visto todo esto. A nivel de algoritmos hemos visto las máquinas de vector soporte, los árboles de decisión, los ensembles y la parte de clustering. Y en el caso de conceptos teóricos hemos visto el sobreajuste, no freelance theorem, que consiste en decir que ninguno de estos métodos va a ser el mejor de todos a priori, yo no lo puedo decir, y si me ha funcionado bien en un algoritmo, pero en un problema en concreto, es probable que no me funcione en el siguiente problema. No en la muestra, no en la siguiente muestra, que ahí puede ser que acierte de maravilla, sino en otro problema diferente. También hemos visto métricas para evaluar, algo que hemos enganchado también con la parte de, justo aquí está, ¿no? Desbalance. Hemos visto cómo ese desbalance, apoyándose en la evaluación que hemos hecho antes, produce precisamente, puede dar lugar a confusión, a no ser que miremos precisamente la matriz de confusión, donde ahí sí que podremos ver si primero están todos los valores representados, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y segundo, cuál es la representatividad de todas las muestras proyectadas sobre esa matriz de confusión, es decir, aparece solo un 1 donde tiene que aparecer, solo ha habido un caso en el cual hemos conseguido predecir una muestra con datos, ¿no? de una determinada característica, ¿vale? Y eso es lo que hacemos con estos dos métodos juntos. Hemos visto que eso, tanto la evaluación como la parte de imbalance van juntos de la mano y que podemos cometer errores si no miramos la matriz de confusión. Bien, pues estos son los 8 conceptos principales de Machine Learning. Son cosas que se utilizan, la parte de sobreajuste se utiliza muchísimo, la parte de imbalance se utiliza muchísimo, nada que haya un problema real. Ensembles es una alternativa genial a usar SVMs y Decision Trees, bien, o cualquier otro método. Y solamente nos quedaría ver dos cosas que lo vamos a ver vía notebook, vía explicación adicional, que es el concepto de AutoML, ¿bien? Y el de reducción de la dimensionalidad. Bien, ¿qué significan ambos conceptos? Bueno, voy a empezar por este de aquí, este será el segundo. AutoML significa realizar todo este proceso de aprendizaje de una manera automática, de ahí viene AutoML, barriendo todos los modelos a la vez. ¿Por qué? Porque el No Freelance Theorem ya nos dice que no hay un modelo que a priori vaya a ir bien. Con lo cual, cuanto más automaticemos ese proceso, mucho mejor, porque así no tenemos que estar haciéndolo nosotros y si tenemos que probar un montón de técnicas para encontrar cuál es el mejor modelo para nuestro problema en concreto, lo mejor es utilizar AutoML.
Y después veremos una posibilidad para hacer reducción de dimensionalidad, ya que siempre vamos a trabajar con mínimo más de 10, 15 o 20 variables. Lo suyo es ver cómo podemos aglutinar todas esas variables para que lo dejemos en únicamente, a ser posible, dos variables principales, ¿no? Y nos ayudará a entender cómo interpretar esta variable de aquí y esta variable de aquí, que es la que se ha inventado para que podamos proyectar todas las dimensiones en únicamente dos, ¿vale? Como digo, estas dos cosas vendrán vía notebook y las podemos ver en detalle pues más adelante. Genial, pues nada, muchísimas gracias. Aquí acaba la parte teórica de Machine Learning, de estos 3 capítulos, el tema 3, el tema 4 y el tema 5, donde hemos visto todos estos conceptos. Espero que os haya gustado y que os haya parecido muy interesante. Muchas gracias.